Ojo, ojo. Que esto de Kerem Bürsin y Hande Erçel se está poniendo muy interesante. Y parece que hay un salseo gordo detrás de por qué Kerem no quiere saber nada de Hande ahora mismo. A ver, todos sabemos que ellos fueron la pareja de moda, ¿verdad? De esos que te sacan una sonrisa solo de verlos juntos en la pantalla o en las redes. Eran el sueño de muchos fans. Pero, zas. De repente todo se enfrió. Y no de una manera sutil, sino que se cortó la comunicación. Y ahora se rumorea, se comenta, se escucha por ahí, que Kerem no quiere ser amigo de Hande. Amigo. No estoy hablando de volver, estoy hablando de ser colegas. Y eso es lo que me deja pensando. Para ser honestos, uno pensaría que después de una relación tan mediática, lo mínimo sería mantener una buena relación, ¿no? Sobre todo si están en el mismo mundillo de la actuación. Pero aquí parece que hay algo más. Algo que va más allá de nos separamos y seguimos nuestros caminos. Lo que yo creo que está pasando es que quizás Kerem tiene un interés oculto o una razón mucho más profunda para mantener las distancias. Muchos dicen que es porque él ya está con otra persona, y claro, para evitar líos o celos, pues mejor ni cruzarse. Pero, tan así. Tan complicado es tener una relación cordial con tu ex, sobre todo cuando trabajáis juntos y os cruzáis sí o sí en eventos. Mi teoría, y ojo que esto es solo mi opinión basada en las señales, es que Kerem Bürsin está haciendo un movimiento estratégico. Quizás él sabe que cuanto más se hable de esta tensión entre él y Hande, más titulares genera. Y en el mundo de la farándula los titulares venden. ¿Podría ser que él esté jugando un partido diferente? Que este distanciamiento voluntario sea parte de una estrategia para mantenerse en el foco mediático, quizás para impulsar algún proyecto nuevo o para hacerse el interesante. Piénsalo bien. Si él se muestra súper amistoso con Hande, la noticia sería Kerem y Hande siguen siendo grandes amigos. ¿Es eso tan jugoso como decir, Kerem Bürsin ignora a Hande Erçel? Yo creo que no, y él, que es listo, sabe que la controversia vende más. Además, ¿y si Hande ha dicho algo o hecho algo que a Kerem no le ha sentado nada bien? Algo que ha roto la confianza de una manera que no se puede arreglar con un simple hola, ¿qué tal? A veces las rupturas no son solo por amor, sino por diferencias irreconciliables, y esas diferencias pueden ser tan grandes que ni la amistad es posible. Yo sospecho que no es solo por su nueva relación, ni mucho menos. Creo que hay un orgullo herido, o quizás un deseo de dejar el pasado atrás de forma radical para poder avanzar en su carrera sin ningún tipo de conexión emocional con Hande. Es como decir, ya no hay nada aquí, ni siquiera amistad. Y eso para los fans que los adoraban juntos, es un drama. Y la verdad es que da un poco de pena, ¿no? Porque se les veía tan bien juntos, tan compenetrados. Que ahora ni amigos. ¿Qué clase de secreto o resentimiento puede haber ahí? ¿Será que Kerem prefiere mantener esa imagen de chico misterioso e inaccesible? Hay que pensar también en la presión mediática. Cuando te separas de alguien tan famoso, cada gesto, cada palabra, cada silencio se analiza al milímetro. Quizás Kerem ha decidido que la mejor manera de proteger su vida privada y su reputación es poner una muralla. Y esa muralla se llama, no quiero ser amigo de Hande. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué ahora? ¿Qué ha pasado que ha llevado a Kerem a tomar esta decisión tan drástica? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hay un motivo oculto más allá de una simple separación cordial?